Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que nos ha tenido a todos con el alma en un hilo. Hoy vamos a hablar de algo que nos recuerda lo intensos y a veces peligrosos que pueden ser los rodajes en Hollywood, especialmente cuando se trata de nuestras series favoritas. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de cámaras cuando vemos esas escenas de acción tan espectaculares? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desgranar un evento que sacudió a los fans de una serie muy popular. Si ya son parte de nuestra comunidad, saben que nos encanta traerles las últimas noticias, los dramas y las historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Y si son nuevos por aquí, qué bueno tenerlos. Les invitamos a que se queden, disfruten del contenido y si les gusta lo que ven, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos ayudan un montón a seguir creciendo. Hoy vamos a abordar una noticia que ha generado muchísima preocupación y especulación entre los seguidores de una producción que, para muchos, es un referente. El título lo dice todo: tensión en el set, sobrevivió Yaman a un peligroso accidente de filmación. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en los detalles de este incidente que, según los rumores y algunas filtraciones, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves de lo que imaginamos. Estamos hablando de la serie que ha capturado la atención de millones, una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla con sus giros inesperados y personajes complejos. ¿Y Yaman, ese protagonista que tanto queremos, estuvo realmente en peligro? Vamos a repasar los hechos, contrastar las versiones y tratar de entender qué fue lo que sucedió y cómo se manejó esta situación que, sin duda, generó una gran tensión en el set. Cuando pensamos en accidentes en rodajes, a veces nos vienen a la mente películas de acción o escenas de riesgo extremas. Pero la verdad es que el peligro puede estar en cualquier parte, incluso en las situaciones más cotidianas si las circunstancias no están perfectamente controladas. Y en esta serie en particular, que se caracteriza por escenas dramáticas y a veces violentas, la posibilidad de un incidente siempre está latente. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a circular hace poco. Empezaron como murmullos, como un rumor que se esparcía por las redes sociales, por foros de fans, y rápidamente capturó la atención de todos. Se hablaba de un accidente, de una escena que salió mal, y lo más preocupante, de la posible implicación de nuestro protagonista, Yaman. Según las primeras informaciones que se filtraron, el incidente ocurrió durante la filmación de una secuencia particularmente intensa. No se han dado detalles exactos de la escena en sí, para no spoilear a quienes aún no la han visto, pero se rumorea que involucraba elementos de acción física, posiblemente con algún tipo de utilería o escenario que no funcionó como se esperaba. Imagínense la escena, el equipo técnico trabajando a toda máquina, los actores inmersos en sus personajes y de repente un error, una falla, algo que rompe la armonía y genera pánico. Las versiones iniciales hablaban de que Yaman habría sufrido un golpe, o que estuvo a punto de sufrir un accidente mayor. La gravedad de las lesiones, si las hubo, se convirtió en el centro de la especulación. Algunos decían que fue algo leve, que solo se trató de un susto y que se recuperó rápidamente. Otros, sin embargo, pintaban un panorama más sombrío, hablando de la necesidad de atención médica inmediata y de la cancelación temporal de la filmación. La productora de la serie, como suele suceder en estos casos, se mantuvo inicialmente hermética. El silencio de la empresa solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Los fans, ansiosos por saber la verdad, empezaron a buscar cualquier tipo de confirmación, cualquier pista que les permitiera saber si su actor favorito estaba bien. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de preocupación, y de teorías sobre lo sucedido. Con el tiempo y ante la presión de los medios y los fans, empezaron a surgir algunas declaraciones oficiales, aunque cautelosas. Se confirmó que hubo un incidente menor durante la filmación, y se aseguró que todas las medidas de seguridad estaban en su lugar. Sin embargo, estas declaraciones genéricas dejaron a muchos insatisfechos, porque no respondían a la pregunta clave: ¿estuvo Yaman realmente en peligro? Aquí es donde entra la importancia de la investigación y de la información contrastada. Hemos estado rastreando diversas fuentes, hablando con personas del medio que, de forma anónima, nos han podido dar un poco más de luz sobre lo que ocurrió. Y la verdad es que, si bien no se puede confirmar un accidente que pusiera en riesgo la vida de Yaman, sí parece que la situación fue más tensa de lo que se ha querido transmitir oficialmente. Los rumores más persistentes sugieren que el accidente involucró un elemento del decorado que cedió o se desestabilizó en un momento crítico.
Esto habría provocado que Yaman tuviera que reaccionar de forma improvisada para evitar una caída o un impacto directo. Imaginen la adrenalina, el instinto de supervivencia activado en pleno rodaje. En esos segundos donde todo parece ir a cámara lenta, la seguridad es lo primordial. Lo que sí parece ser cierto es que hubo un momento de gran preocupación. Los testigos presenciales, si los hubo, habrían visto la escena de cerca y habrían sido los primeros en reaccionar. Se dice que hubo gritos, que se detuvo la grabación de inmediato, y que el equipo médico del set, que siempre está presente en producciones de este tipo, actuó con celeridad para evaluar la situación. Ahora, la pregunta del millón, ¿Yaman sobrevivió? Sí, absolutamente. Lo más importante es que Yaman se encuentra bien. No sufrió heridas graves. Se trató, como se ha dicho oficialmente, de un susto, de un percance que, si bien pudo haber sido mucho más serio, no tuvo consecuencias físicas permanentes. Esto es una excelente noticia para todos nosotros que disfrutamos de su trabajo. Lo que sí es innegable es la tensión que se vivió en el set. Un evento así, por mínimo que sea, siempre genera un impacto. Afecta la moral del equipo, puede generar miedos y, sobre todo, pone de manifiesto la importancia de revisar y reforzar constantemente los protocolos de seguridad. Los rodajes son un trabajo en equipo y la seguridad de cada miembro, desde el actor principal hasta el último técnico, es fundamental. Este incidente, independientemente de su magnitud exacta, nos sirve como recordatorio de la fragilidad de la vida y de la dedicación de los profesionales que trabajan en la industria del cine y la televisión. Se exponen a riesgos constantemente para ofrecernos entretenimiento de calidad. Y a veces esas escenas que vemos como pura ficción, tienen detrás una realidad que puede ser mucho más dura. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la veracidad en la información. Los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos. Por eso es fundamental buscar fuentes fiables y esperar a que las productoras o los implicados ofrezcan detalles confirmados, aunque a veces tarden un poco en hacerlo. Segundo, la profesionalidad del equipo. A pesar de la tensión del momento, el equipo técnico y médico actuó de manera correcta, garantizando la seguridad de Yaman y minimizando los riesgos. Esto habla muy bien de la preparación y la seriedad con la que se toman su trabajo. Y tercero, la resiliencia. Yaman, como profesional, ha demostrado una gran fortaleza al superar este incidente y continuar con su trabajo. La capacidad de recuperarse anímicamente y seguir adelante es algo digno de admirar. En resumen, podemos confirmar que hubo un incidente durante la filmación de la serie que generó preocupación, especialmente en torno a nuestro querido Yaman. Afortunadamente y gracias a la rápida actuación del equipo, Yaman se encuentra bien y no sufrió heridas de gravedad. Lo que sí quedó claro es que este evento dejó una marca de tensión en el set, recordándonos los riesgos inherentes a la producción audiovisual. Esperamos que esta información les haya parecido interesante y que les haya aclarado las dudas que seguramente tenían sobre este tema. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Han vivido alguna situación similar en sus trabajos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro donde podamos debatir y compartir ideas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de la serie. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Juntos podemos seguir construyendo una comunidad increíble. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.